Nuevamente, muchas gracias, Mr. Jordan. A continuación, seguimos con la ponencia sobre mejores prácticas investigativas en la extracción ilícita de minerales, a cargo del señor Sergio Yepes Cordero, oficial de Interpol, y de los señores Jacob Durán y Fernando Marín, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Invito al señor Yepes, por favor, a acercarse. El señor Yepes actualmente es oficial de inteligencia criminal de la Secretaría General de Interpol y está basado en la Regional de Buenos Aires para delitos medioambientales como la minería, tala ilegal y el tráfico de especies. Cuenta con 14 años de experiencia policial y ha sido formado en el Organismo de Investigación Judicial, OIJ. Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Quisiera agradecerle a las Naciones Unidas por considerar Interpol, invitarnos también a la embajada del gobierno británico que organizaron en este evento tan importante. Para mí es un placer ver a gente que ya conozco, conocer gente nueva, gente de la que tenía referencia pero que tal vez nunca los había visto. Y tal como dijo Susana, soy oficial de inteligencia criminal para los delitos de medio ambiente. Estoy basado en Buenos Aires, Argentina, y vemos esas tres áreas criminales: minería, especies y árboles, tala ilegal. Hablar de buenas prácticas en los delitos de medio ambiente, y disculpen que no tengo una presentación porque para minería tengo que explicar algo. Interpol tenía un proyecto, tiene un proyecto que está, digamos, en hibernación, proyecto de minería ilegal, que ahorita está en la búsqueda de fondos, así que si alguno de ustedes sabe un posible donante, por favor, avísenme. Es complicado porque los delitos de medio ambiente, si hay una característica, yo como policía y quienes hemos investigado otros tipos de delito, es que, por ejemplo, drogas, es relativamente fácil. Una vez que tú identificas, es básicamente seguir ese rastro. Pero cuando hablamos de delitos de medio ambiente, se nos complica. De hecho, yo considero que son los casos más complejos que he tenido que afrontar yo en mi vida como policía. ¿Por qué? Yo no soy geólogo, yo no soy ingeniero forestal, mucho menos biólogo. Y hablar de delitos de medio ambiente requiere, a cierto nivel, dependiendo, obvio, requerirá la ayuda o la asesoría de expertos en la materia. Si queremos realmente llevar a una conclusión y develar los hechos reales de un delito durante una investigación. ¿Cómo? Utilizando la ciencia forense, no lo que Sergio crea que pasó. Para eso hay una metodología y han habido mentes brillantes que han desarrollado tecnología para precisamente utilizarla y darle fuerza a las teorías o a las hipótesis que pueda tener el investigador o la misma fiscalía. Esta dificultad técnica te pone frente a una serie de obstáculos que es aquí donde también uno se prueba y es ahí donde uno tiene que... Las buenas prácticas, realmente no existe un manual. Las buenas prácticas es la resolución que tú tengas de llegar al punto final en tu investigación. Punto. ¿Por qué? Es difícil un poquito hablar, y no con esto quiero matar el humor, pero es difícil hablar de buenas prácticas cuando las diversas instituciones que tienen que ver con el delito de medio ambiente no cooperan. Es decir, en la teoría, en el papel, queda muy bien y es siempre aceptable hablar, ¿no? Vamos a combatir los delitos y a nivel político se discute y vemos ministros y jefes de policía, pero luego a la hora de actuar es difícil porque esa complejidad conlleva no solo un conocimiento muy específico, como podría ser geología forense, un perito geólogo, un geólogo perito, pero también requiere de otras entidades. Es decir, yo requiero no solo la policía ni la fiscalía pueden hacer un caso de investigación exitoso, se necesita, es multitarea, multiagencial, multitalento, si se quiere decir así, a la hora de realizar una investigación medioambiental.
¿Cómo se fomentan o cómo fomenta o cómo trata Interpol de fomentar estas buenas prácticas? Bueno, para quienes no conocen nuestro proyecto recibe diversos fondos y en base a eso nosotros promovemos tratar de identificar cuáles son las carencias que pueden haber en metodología, carencias a nivel forense, tiene o no una estrategia a nivel internacional la investigación, cuando la investigación tiene un vínculo internacional, porque eso es otra cosa que hay que tener aquí presente. Hablamos, ok, minería, tráfico de especies y madera. Eso tiene un mercado internacional. Y por aquí hablaban temprano algo muy importante, que todo investigador y todo fiscal debe incluir, es el costo económico. Ciertamente, cuando hablas arbolitos, deja eso. ¿Cómo yo me voy a preocupar por árboles cuando tengo, no sé, narcotráfico o sicariato, ¿no? Entonces, el poder implementar ese valor económico es una de las, yo creo que de las primeras buenas prácticas que se tienen que hacer a la hora, y una de las cosas que promueve Interpol a la hora de llevar adelante las investigaciones judiciales, ¿no? Es decir, tenemos primero que cuantificar. Otra de las buenas prácticas es, hay que incorporar las diversas agencias, es decir, y en este sentido tratamos muchas veces, Interpol tiene los famosos seminarios NES, N-E-S-S, donde invitamos a diversas entidades, entendiendo que Interpol no solo trabaja con la policía, nosotros trabajamos podemos trabajar con Contraloría, con la Unidad de Análisis Financiero, podemos trabajar con Ministerio de Ambiente, es decir, cualquier entidad, con la OTCA, si fuera necesario, con IGARAPE también. Es decir, nosotros estamos abiertos a trabajar con todas esas entidades y con todas aquellas personas o grupos que estén enfocados en la misma, digamos, en las mismas tareas. A través de Interpol fomentamos estos seminarios NES donde podamos sentar a todas las personas. Eso yo creo que es una de las partes más difíciles, porque me ha pasado a mí, créanme, he estado en una reunión donde hemos discutido un caso, cada quien se ha llevado la tarea a la casa, ¿verdad?, para continuar, y a la final, bueno, resulta que nunca se da. Entonces, ¿qué tratamos de hacer a través de estos seminarios NES? Lo que queremos es que las instituciones, y esto es un poco complicado, es básicamente un acto de fe o de buena voluntad entre instituciones nacionales, donde tratamos de establecer grupos de trabajo y líneas de comunicación directa. Por ejemplo, Sheldon habla de la importancia del ciclo de inteligencia en el delito de medio ambiente, es clave. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué hace Interpol? Y aquí en Colombia, es una de las buenas prácticas que hemos implementado. Hemos creado, por ejemplo, una fuerza de tarea analítica aquí en Colombia, que incluye a DICAR, que incluye a DIJÍN y a DIPRO, ¿verdad? Y eso incluyó la donación de equipo, de licencias I2, se donó un plugin específico para redes sociales, e Interpol en los 2 últimos años, y esto, ojo, esta agencia o este grupo o esta fuerza de tarea analítico, es decir, como ustedes ven, ahí está la esencia, tenemos varias agencias con una herramienta técnica. Y la idea, si queremos realmente ser efectivos en la lucha del delito a medio ambiente, la idea es que estas agencias tienen que comunicarse. Eso es tal vez otro de los mayores desafíos que hemos encontrado, es la comunicación, y muchas veces también la madurez institucional o la madurez del funcionario. Créanme que a veces todo se resume a eso. Hemos tenido situaciones donde hemos querido dar una donación o una capacitación, y porque un funcionario de rango medio abajo simplemente se atravesó y no se ejecutó. Ese tipo de procesos hay que limpiarlos. ¿Y cómo lo tratamos de hacer? A través de estos famosos seminarios NES. Interpol también promueve las reuniones cara a cara. Lo hemos hecho aquí en Colombia, lo hemos hecho en Perú, en Panamá, ¿verdad? Donde la transnacionalidad del crimen te obliga ¿no? Es decir, un delito que puede, vamos a decir, minería ilegal, que se origina, es el oro que se extrae legalmente en Colombia, puede terminar en Suiza, tenemos registros, Suiza, Turquía, ¿no? Ese elemento internacional, bueno, Interpol trata a través de los famosos
este tipo de reuniones se llaman RIACAM, ¿verdad? Y en este tipo de reuniones donde un país específicamente ya nos dice, bueno, Interpol, aquí tenemos este caso, el país nos explica, hacemos una valoración y vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Ok, Colombia le interesa conversar con México acerca de este caso. Bueno, en este caso nosotros hacemos las gestiones y nos llevamos a los colombianos a México o nos traemos a los mexicanos a Colombia y los ponemos cara a cara para que conversen, para que en 2 o 3 días de trabajo se pueda, digamos, llevar cada uno su parte de trabajo. Y en estas reuniones está Fiscalía, está Policía, están entidades de inteligencia. Es decir, son reuniones bastante productivas e intensas. Es decir, ¿y qué buscamos con esto? Algo que es tal vez un error, no sé si será error, si será pereza o desconocimiento, pero muchas veces se hacen investigaciones muy buenas a nivel nacional, pero ese vínculo internacional no se completa. Y les voy a dar un ejemplo. Por ahí hay un informe que hizo la OSD, si no me equivoco, salió a principios de este año. Hay una versión pública y una versión privada. Yo leí las dos. Y para que ustedes se den una idea, si hablamos de minería ilegal en Latinoamérica, tenemos diversos niveles de cómo se comete el delito. Tú tienes físicamente la gente que está en el sitio extrayéndolo, ¿no? Sea cerca, en los alrededores de una concesión oficial, casi siempre es ese estilo, o cuando se identifican, también mencionaron cómo se penetran, ¿no? Estos grupos criminales penetran los pueblos autóctonos, ¿no? Y hacen un uso perverso, ¿no? Del derecho que ellos tienen, tal vez al utilizar sus recursos, se tergiversa y se va por otro lado. ¿Qué es lo que pasa? En este tipo de situaciones, cuando tú tienes diversos niveles, tú tienes la parte física, tú tienes la parte, luego, ¿qué hago yo que ya tengo el oro ilegalmente? ¿Qué lo hago? ¿Cómo hago yo que ese oro que ya vale por tenerlo ahí, pero yo necesito el billete? Mentira que yo puedo ir a un supermercado y pagar, no sé, con 2 gramos de oro. No creo que me acepten eso. Yo necesito el dinero, necesito lavarlo. Eso es otro nivel completamente distinto. Completamente distinto. Véanlo así, para que ustedes vean qué complejo, y está en el informe de la OSD, se han identificado estructuras criminales transcontinentales que operan alrededor de la minería ilegal en Latinoamérica. Y cuando digo en Latinoamérica, podemos decir los países fuertes mineros, ¿no? México, Colombia, Perú, Brasil. Venezuela es otra situación completamente aparte. Podemos mencionarla también, ¿por qué no? Pero lo que se da en este informe, que Interpol, una suerte que ayudó, porque en ese momento teníamos el proyecto abierto y nos contactamos con los investigadores de la OSD, les puedo decir que en Colombia no solo están los nacionales que se prestan para la minería ilegal, pero puedes tener, y les garantizo que hay estructuras turcas, criminales, estructuras turcas, rusos, chinos, por mencionar 3 de extracontinente, que tienen la osadía de enviar su gente hasta acá. Ojo, y nada de esto es fortuito ni al azar, es decir, ellos mandan a sus geólogos, a sus ingenieros forestales primero para que hagan un análisis de ese producto. Ellos no van a invertir, acuérdense, todo esto es dinero. Esto es para obtener ilegalmente un alto rédito económico. Y esto no vamos a gastar plata en algo que después no me va a producir lo que yo espero. Ese nivel ha llegado. Tenemos la evidencia donde, por ejemplo, en temas de tala, han mandado, no sé, los chinos han mandado ingenieros forestales a nuestros bosques a tomar muestras, se llevan la madera a China, la analizan, y una vez que el laboratorio les da el visto bueno, ahora sí hay toda una estructura. Y ojo, mencionaban aquí 700.000 hectáreas. Bueno, hay un grupo que tenemos identificado, no puedo dar muchos detalles. Solo ese grupo, uno, ha logrado amasar 800.000 hectáreas de terreno. Legalmente, ojo, ese es otro de los desafíos que tenemos en el delito medioambiental. Es que
todo se hace legal, ¿ya? Con empresas, es decir, contrario al narcotráfico, que los tipos están allá escondidos en los manglares y tal, y haciendo, no. Esto yo vengo, compro legalmente una concesión en madera, compro la concesión en minería, y a partir de ahí le damos la vuelta, ¿no? Entonces, esto nos lleva realmente hay que afinar los mecanismos. Si hablamos de buenas prácticas, el primer paso es la decisión, la verdad. Porque yo sé que todos los que estamos aquí nos gusta y queremos hacer algo a favor del medio ambiente porque entendemos, porque tal vez, en el caso mío particularmente, yo soy de Costa Rica, yo crecí rodeado de bosque, de verde, por Dios. ¿Ya? Para mí eso es importante, yo sé que para ustedes también, pero lamentablemente nosotros no somos los jefes, ¿verdad? Y aquí es donde se pone complicado, es cómo tú llevas eso y lo logras ascender. Eso se puede lograr efectivamente, bueno, a través de este tipo de iniciativas, a través de establecer convenios, porque hay que hacerlo, convenios institucionales formales. Otra de las recomendaciones nuestras tienen que ver con la inversión en tecnología. El delito de medio ambiente requiere de tecnología para poder conseguir nuestras metas judiciales, si se quiere decir así. Y todavía, y cuando hablamos, bueno, vamos a ver, ok. He visto instituciones policiales que tienen carros que valen $80,000. Una patrulla. Han comprado una flota de vehicular donde el promedio del vehículo son $50,000, $70,000. Buenos carros, está bien. El oficial tiene que estar siempre con buenos equipos. Ahora, pero yo digo, ¿por qué no hacemos esa inversión también en equipos de laboratorio forense para identificación de madera, de metales o de especies? Digo yo, esos equipos no son más caros que un carro de esos de lujo. O el costo que puede tener una flota, no sé, de 12 vehículos para la policía. Es decir, ahí es donde se tiene que ir empezando a cambiar un poco el chip, si se quiere decir, en cuanto a cómo abordar las investigaciones. Luego, algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿qué pasa en las investigaciones? Y esto es algo que se recomienda porque funciona realmente. Una vez que se ha identificado un caso relevante, emblemático, es importante, así como se hace en crimen organizado, y digo por mi experiencia en la policía de Costa Rica, el tema de narcotráfico, tenemos la famosa fiscalía operativa, que es una fiscalía que se activa, si se quiere decir así, para ese caso específico, donde hay una línea directa de comunicación con el fiscal y con el juez. ¿Por qué? La inmediatez. Es decir, si tú estás en escuchas y los delincuentes dicen que van a hacer esto, en tal sitio, y tal vez tú vas a necesitar judicialmente una orden, tú no puedes esperar una semana, 3 días, 5 días a que un juez se le antoje revisar el legajo y autorizarte eso, ¿no? Entonces, establecer ese tipo de conexión directa, policía, fiscalía, jueces, sería lo ideal. Sería lo ideal, sobre todo cuando tienes la investigación en vivo. Es decir, cuando estás en la calle, cuando estás haciendo el seguimiento, cuando estás haciendo la escucha. Eso es fundamental. En el caso colombiano, siempre lo he dicho, Colombia es un país que tiene una policía muy preparada, fuerte. Es decir, Colombia es un país que tiene recursos, ¿verdad? Y eso es positivo. ¿Dónde está? Aquí está el amigo de Contraloría. El otro día nos enseñaron un software increíble que tienen ustedes acá para llevar un control sobre lo que es el presupuesto nacional, y cuando se otorga una concesión, como podría ser una concesión minera o maderera, la Contraloría puede verificar en tiempo real el gasto y qué es lo que se está haciendo alrededor de esa concesión. Esas para mí son excelentísimas buenas prácticas y que son, pienso yo, esperaría que Colombia ojalá promocionara esta idea internacionalmente, sobre todo en los países OTCA, por ejemplo. Es decir, hay que tener un control y no podemos seguir usando de excusa, es que no tenemos los recursos, es que es muy caro, es que es en Francia. No, hay que hacer otra de las buenas prácticas, también quiero mencionar, es hacer el uso correcto de los organismos internacionales. Entendiendo la transnacionalidad de este delito, no podemos seguir pensando en investigaciones estrictamente locales. ¿Por qué? La financiación viene de otro lado.
Les voy a dar un ejemplo. Surinam, 2021-2022, 100 contenedores de madera se detuvieron, 100. Hablando con las autoridades de Surinam, ¿quién financia eso? Una sola mujer en China. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener una cuadrilla de hombres en la selva, deforestándote, quién sabe, por meses, para llenar 100 contenedores? Sin un solo papel, ojo. Bueno, papeles truchos, ¿no? Pero sin un solo papel real. Entonces, hay que hacer realmente un esfuerzo por esa internacionalidad de los casos. Tenemos que dejar de pensar que es que están sacando las tortugas de Colombia. Bueno, sí, está bien. Exacto, hay que hacer esa trazabilidad, a ver a dónde está llegando eso, quién lo está comprando, quién lo paga, cómo lo paga, aquí quién lo recibe y esa plata aquí con qué se utilizó y hacia dónde fue. Si logramos hacer eso, si logramos darle, sobre todo en la parte financiera, creo que eso es fundamental para poder, eso desestabiliza. Yo soy realista, creer que la delincuencia y las actividades criminales van a cesar es ridículo, es parte de la conducta de algunos seres humanos, lamentablemente. Pero a nivel judicial, a nivel penal, definitivamente se pueden realizar acciones que afecten la capacidad operativa de estas estructuras criminales, sobre todo a nivel internacional. Hablar de buenas prácticas implica la comunicación sincera entre entidades, el poder no solo a lo nacional y luego hacer esa conexión internacional. Es decir, si no logramos hacer esa cadena, vamos a tener siempre, el investigador le va a estar lloviendo siempre casos de medio ambiente. ¿Por qué? Porque nuevamente la financiación viene por otro lado. En el caso particular de la minería, la criptomoneda nos está jugando un rol fundamental. Voy a explicarles un dato. Parte del oro que se extrae legalmente en Perú, Colombia y Venezuela termina en Panamá y República Dominicana. No sé si ustedes sabían eso. Bueno, sí. Y sale legalmente. No es como la cocaína que dice, ¿dónde la escondo? No. Es decir, yo hago la exportación formal, sea del doré, ¿no? Ese producto bruto, sea que yo hago la exportación de oro chatarra, incluso ya en los casos más exagerados, ni siquiera ponen chatarra, ponen plástico, no sé, declaran cualquier cosa y lo que va ahí es oro, ¿no? O en otros casos también el oro nunca existió. El oro tampoco nunca existió. Se hizo una transacción ficticia, pero el oro nunca existió. Ahora, son detalles que hay que prestarle atención, porque cuando uno piensa en minería ilegal, sí, uno se imagina el señor ese volando con una manguera, trayéndose abajo el bosque, o las dragas. Sí, eso es una. Pero ¿qué pasa después? Por eso es lo importante de este tipo de eventos y por eso es importante de hacer el uso de las herramientas internacionales. Imagínense, el nivel de importaciones de oro que tiene Panamá y República Dominicana en los últimos 3 años da a entender que los panameños y los dominicanos se ponen hoy un anillo de oro y mañana lo botan y el día siguiente se ponen otro. O sea, es un absurdo. El poder adquisitivo, yo creo que ni los suizos tienen ese poder adquisitivo. Y ahí está ese dato. ¿Qué pasa con aduanas? ¿Qué pasa con todas las entidades que tienen que estar a cargo de eso? Ahí están los detalles. Las buenas prácticas realmente lo que requiere es poner un poquito de voluntad, siempre lo he dicho. Es decir, yo sé que los que estamos aquí queremos hacer cosas, pero se requiere también las jefaturas, las personas que están encima de nosotros tomando decisiones, tienen que ser activos, tienen que ser parte de esto y tienen que entenderlo. Si no, la lucha se hace bastante complicada. Yo diría, y ya con esto para no cansarlos mucho, las buenas prácticas, como les dije al principio, no hay un manual, no existe un decálogo de buenas prácticas. Podríamos escribirlo, sí, pero yo creo que esas buenas prácticas se deben adaptar a cada una de las realidades de cada uno de sus casos, y todo está en la medida que realmente logremos poner en coordinación a todos los actores. Y otra cosa también fundamental, ojo, muchas veces hay que saber con qué marco legal actuar. ¿Qué pasa?
crimen organizado contra ley de medio ambiente. Como policía, depende. Hay algunos países donde la ley de medio ambiente te permite utilizar técnicas avanzadas de investigación. Y por eso vamos a decir que, qué sé yo, intervenir un teléfono. Vamos a hacer una. En otros países, en medio ambiente, la ley medioambiental no lo permite. Y se insiste en tratar de resolver un caso transnacional con un marco legal que definitivamente no da la talla. Entonces, ¿qué es una buena práctica? En el inicio de la investigación hay que sincerarse. Bueno, ok, mira, esto es un caso sencillo, un caso corto, tal vez con la Fiscalía de Medio Ambiente basta, pero, y sobre todo en minería, les garantizo que la Fiscalía de Medio Ambiente o el marco legal medioambiental se nos va a quedar corto, porque la realidad es, y no con esto quiero ser negativo, es que en la región políticamente estamos en bastante inestabilidad y eso es una señal para estos grupos criminales. Ellos aprovechan de esa inestabilidad que podríamos tener, de las debilidades que tenemos en el marco legal y es donde penetran. Entonces creo que es importantísimo que las autoridades, todas las autoridades nacionales que están vinculadas oficialmente por decreto en el manejo, recurso, administración, protección de los derechos o de los recursos naturales. Recuerden, son estratégicos, hay que protegerlos y como decía un colega, no ahora, pensemos a las generaciones entre el 2030, 2070, en esas son las que hay que pensar realmente. Tal vez nosotros vamos a poder ver y disfrutar un poco más de esto, ¿verdad? Pero no podemos garantizar que esto siga así en 30 años si no se hacen los cambios que son necesarios. Creo que lo importante, y recae en cada uno de nosotros, es cómo pueden cada uno de ustedes hacer esa diferencia. Yo, en mi caso muy particular, es eso, poder dedicarle mi tiempo completamente a esto y tratar siempre de pensar fuera de la caja. Hay que ser innovadores, no hay que tener miedo de pensar agresivamente cuando se combate el delito de medio ambiente, porque también se le ve como, bueno, no, vamos tranquilo. No, esto es un delito que hay que atacarlo y con fuerza. De ese modo se manda un mensaje claro y, bueno, no sé si alguien tendrá alguna otra pregunta. Buenas tardes. De pronto es una preguntita más curiosa. En algún momento escuché sobre un tema que se estaba generando en términos de tráfico de madera internacional de la zona del Darién, panameño y colombiano asociado a una especie de cocolo. Tenía entendido que esa tenía como destino China, pero la verdad, o sea, es curiosidad. ¿Ese proceso se continúa o ya terminó? Gracias. Ok, no, ese caso estamos activamente, es un caso que está activo con Panamá. No hace poco estuve yo en el Darién, en junio, anduve yo allá. Precisamente cuando hablamos de desafíos forenses en la investigación medioambiental, vean ustedes, Panamá tiene este caso grandísimo, gigantesco, mafia china, ¿no? ¿Y qué argumenta la defensa de los delincuentes? Pruébame que esa madera es tal especie, pero en especial porque ellos argumentan de que, hasta ilógico, ¿no? Yo corté el árbol hace 10 años y lo guardé en un almacén. Pero mira tú cómo es el derecho, ¿no? Y no con esto le hago una crítica al derecho como tal, pero mira tú, solo ese argumento frena la investigación porque tú tienes que probar que ese árbol no fue cortado hace 10 años, sino, no sé, hace un año o hace 6 meses. Ahora, ¿cómo pruebo eso yo? Carbono 14, ajá, claro, pero no es que yo hago, oh, mira aquí, carbono 14. No. Es carísimo eso, no todos los laboratorios lo hacen, son pocos y bueno, eso es una carencia. Panamá dice, bueno, tenemos esta situación, hay un desafío tecnológico y económico.
Bueno, en ese caso, Interpol no tiene laboratorio, pero tenemos la amistad o la cercanía con el laboratorio en Ashland, en Oregon, ¿verdad? Quienes nos van a recibir esas maderas y van a hacer todo lo que tengan que hacerle, ¿no? Ahora, el costo de eso, obviamente lo está cubriendo el proyecto, nuestro proyecto, Interpol lo cubre. Entonces, tal vez eso es una de las herramientas, por eso le digo, no tengan miedo de hacer uso de las herramientas internacionales. Es decir, no les puedo decir la cantidad en dinero, lo que va a costar eso, pero es oneroso. Pero Interpol lo cubre, es decir, para eso están los donantes, para eso están este tipo de proyectos, para eso está Interpol, Naciones Unidas. Es decir, nosotros podemos llenar ese vacío que puede ser económico, puede ser técnico, metodológico, qué sé yo, se puede hacer. Entonces, en el caso de Panamá, mira, no te puedo dar muchos detalles porque el caso todavía está en investigación. Sí, hay un tema, lo que pasa es que estas son estructuras, para que ustedes vean, que no solo está tomando madera de Panamá, están tomando madera de México, están tomando madera de Honduras y te la ponen toda como panameña. Entonces, ahí está otro desafío, exacto. Mira, tú tienes 3 especies de árboles, o sea, tú tienes árboles de 3 países, tú tienes que individualizarlo. Complicado, ¿ah? Bastante complicado. De hecho, al día de hoy seguimos hablando con el director del laboratorio porque aún para el técnico, tiene su desafío. Aún así, bueno, se va a hacer, se está haciendo, afortunadamente, y eso va a ser un caso exitoso. Ya después será público y se sabrán detalles. No tienen idea ustedes de lo grande que es ese caso. Les puedo decir que incluye 7 países. Todo Centroamérica y el Caribe. ¿Eh? Centroamérica y el Caribe. Y eso es solo una estructura. ¿Eh? Sí les puedo decir que es mafia china, absolutamente claro. Es mafia totalmente china y bueno, operan en toda Centroamérica y el Caribe, lamentablemente. Pero bueno, es parte de lo que hay que pelear aquí. Buenas tardes. Gracias. Supongamos que en Perú yo tenga un caso ambiental transfronterizo y yo deseo articular con el país donde se recibe, por ejemplo, madera ilegal que llega a Ecuador. Uh-huh. Dígame, ¿cuál es la diferencia si yo articulo con Interpol o si yo articulo directamente con mi similar de Ecuador? ¿Qué bondades me da Interpol? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con Ecuador, hay un tema. ¿Qué es lo que primero que quieres lograr tú con la investigación? ¿Qué es lo que tú quieres probar cuando que hay un tráfico que sale de Perú y que llega a Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? Con Ecuador dependerá, Ecuador tiene diversas agencias, digamos, medioambientales, la UPMA, la UNITCAM, ¿cómo se llama? La Unidad de Inteligencia Medioambiental. No recuerdo ahorita cuál era la abreviación. Esas son 3 agencias. Ahora, ¿qué es lo que te garantiza a través de Interpol? En el caso nuestro, nos aseguramos que la contraparte que te vamos a poner en frente a frente sea confiable. Porque lamentablemente hay un tema aquí que es triste, y es que es la corrupción institucional. Porque lamentablemente son los funcionarios públicos de cualquier índole que están vinculados a la protección, recurso o manejo de los recursos naturales, son estos mismos funcionarios públicos los que están abriéndole las puertas y facilitándole el trabajo a estos delincuentes. Con nosotros tenés la posibilidad, Interpol tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Cosas malas, somos muy burocráticos, cualquier proceso de aprobación puede durar 4 semanas, de entre 2 a 4 semanas. Pésimo. Pero bueno, es lo que tenemos y con eso hay que trabajar. ¿Qué es la ventaja? Es esa, que nosotros, si vos me decís en Perú, porque ¿qué es lo que no queremos? Que el caso no llegue a nada. ¿Qué es lo que no queremos? Que la información se filtre. ¿Qué es lo que no queremos? Que los delincuentes sepan qué es lo que queremos hacer nosotros a ellos, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, créanme, es una de las cosas más complicadas actualmente con las que yo tengo que confrontarme, es eso. ¿Cómo sé yo que con ese funcionario que yo estoy hablando es confiable? Y mira que me he llegado un par de chascos ya. Los probé y chao. Entonces, esa es la parte complicada. Ahora, del lado nuestro, no solo garantizar que la otra parte sea formal, seria,
sino que también el caso va a requerir una inversión, sea a nivel de que si hay que viajar, si hay que, no sé, hacer un análisis en laboratorio, sea lo que sea, ahí entra Interpol y cubre. Y en el caso de Perú y Ecuador, el proyecto nuestro tiene 4 países prioritarios, obviamente Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, ¿no? Entonces, estos 4 países, se quiere decir, están en el top de la lista nuestra. No es que no trabajemos con los demás, sí se trabaja, pero estos 4 países obviamente son los principales. Poder cubrir esas necesidades que tenga la investigación en Perú, poder traer la información al Perú certificada, porque es que ese es otro tema, es que es esto, el derecho te ha puesto tantas prerrogativas para hacer el proceso limpio, que las investigaciones, eso es lo que es la complejidad, porque entonces, bueno, necesitas expertos forenses en cualquier área. Uno de los que más nos piden ahora son expertos forenses en criptomonedas. Resulta que esa China que yo les comenté que financió ese trabajo en Surinam, en las cuentas bancarias en Surinam no tienen $2.000, una cosa así. No se sabe cómo es que las autoridades de Surinam no saben cómo es que esa mujer transfirió el dinero a Surinam para mantener a esa gente que deforestara allá adentro. Yo digo que podría haber sido o criptomoneda o físicamente en un contenedor. Eso vino desde China y llegó allá a Paramaribo, no sé, ¿me entendés? Pero nosotros tratamos es eso, de crear una línea segura entre las autoridades de los países, sean 2 o más países, no importa. Crear esa línea segura y llenar ese vacío forense que pueda tener la investigación, pero sobre todo a nivel técnico, forense certificado. Es decir, que el día de mañana en un juicio, si tú necesitas que ese experto en madera o ese señor que hizo la experticia en un laboratorio vaya a declarar, que ese señor pueda ir a declarar. Eso es, digamos, es parte de lo que hacemos nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias, señor Yepes. A continuación, le damos la bienvenida al señor Luis Fernando Marín. El señor Marín es abogado, especialista en Derecho del Medio Ambiente y cuenta con 23 años de experiencia como investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, primero que todo, queremos darle las gracias a la ONU por tenernos en cuenta nuevamente, como siempre, a la Fiscalía General de la Nación en este foro tan importante. Listo, entonces, bueno, el Grupo de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación se creó inicialmente, hablo de un grupo porque fue así en el 2012, el 1 de enero de 2012, perteneciente a la Dirección de Derechos Humanos. En este momento, precisamente, estamos haciendo la transición a la Dirección de Medio Ambiente, teniendo en cuenta la Ley 2112 del 29 de julio de 2021. Con esta ley se creó la dirección. En este momento, esta tarde, nos acompaña precisamente el señor director de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación, el doctor Fernando Jiménez Montes, está aquí presente con nosotros. También esta ley hizo algunas modificaciones en el título 11 del Código Penal. Principalmente, pues vemos que el artículo 333, que antes era el delito de no, aprovechamiento no, ese no es aprovechamiento, daño a los recursos naturales. Ahora, con la nueva ley, se agregó es daño a los recursos naturales y ecocidio. O sea, vemos que pues tiene un agravante. También se crearon 5 nuevos delitos ambientales. Entre esto llama pues la atención muy satisfactoriamente
la creación de el artículo 330, que habla de la penalización de temas de deforestación. Este es nuevo en el Código Penal. Bueno, entonces ya metiéndonos pues con lo que nos compete, lo que nos decían que pues teníamos que hablar de un caso exitoso, relevante, pues nosotros escogimos este caso que denominamos Montesur, porque fue en Montecristo, el sur de Bolívar. Lo escogimos a este caso porque pues tiene muchas aristas. Inició como un caso de minería ilegal, pero pues dentro del curso de esta investigación nos encontramos también pues con varias situaciones, como por ejemplo establecer quién era la persona que vendía los insumos químicos, el mercurio, también cómo conseguían los explosivos, porque pues vamos a hablar de una mina de socavón, también el tema de las fundidoras, que pues también eran ilegales. Entonces pues encontramos todos estos eslabones de esta cadena pues delincuencial en cuanto a temas de minería ilegal. Bueno, entonces esta denuncia llega al despacho primero especializado, al despacho de la doctora Angeli Maillo, por una denuncia de una empresa denominada Cooperativa Cotcariona. Ellos denunciaban que unas personas se habían metido dentro de su título minero ubicado en la vereda Caribona del municipio de Montecristo del sur de Bolívar. Que estas personas se habían metido pues sin su autorización, estaban haciendo socavones dentro de su título minero, que constaba alrededor de unas 20 hectáreas. Hablaban de unas 10 bocaminas, y los estaban denunciando por delitos relacionados con temas de contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, también por el tráfico de explosivos de uso exclusivo de las fuerzas militares, entre otros delitos. Bueno, con la señora fiscal hicimos el programa metodológico donde bueno, se impartieron algunas órdenes a policía judicial, se verificó pues todo lo que decía la denuncia también, encontramos cosas pues bastante interesantes. Bueno, dentro de lo que ellos denunciaban, manifestaban que había unos artículos en la prensa del sur de Bolívar, en este diario, fuente diario El Comunicador. Bueno, hablamos de una mina de socavón. Para hacer estos socavones se necesitan explosivos. Este sector es conocido como Mina Walter, que pues ya creo que es muy reconocido a nivel nacional por la problemática de minería, porque pues se ha incrementado en algunos sectores, aunque pues este sitio específico fue neutralizado, ya más adelante van a ver por qué. Entonces, bueno, estamos ubicados, este puntero no sirve, no. Bueno, estamos ubicados al norte de Colombia, donde está la parte verde. Ese es Bolívar, el sur de Bolívar, obviamente pues en la parte de abajo, aquí ya más específicamente, miramos que, bueno, Montecristo queda en límite con donde dice Bagre, que es Antioquia, queda en límite con este departamento. Bueno, estas personas, los denunciantes manifestaban que estas personas los habían amenazado de muerte, también que habían puesto un artefacto explosivo en la mina de ellos. Todas estas situaciones que ellos denunciaron, pues nosotros las verificamos
encontrando que pues era una realidad lo que estas personas decían. Verificamos en algunas fuentes como El Comunicador, donde encontramos un artículo que decía que presuntos terroristas del Frente Guillermo Ariza del ELN activaron un artefacto explosivo en las instalaciones de la cooperativa Cotcarigona, ubicado en el municipio de Montecristo. También encontramos que habían incautado material explosivo. Esto fue las fuerzas militares, el ejército exactamente, habían incautado este material explosivo. Decía el artículo de la prensa que de las FARC, que sería utilizado en la minería ilegal del sur de Bolívar. Esto fue bastante importante para nosotros, ya les voy a comunicar por qué. Y también denunciaban que pues al menos 4 personas habían fallecido dentro de los socavones de estas minas ilegales por la mala manipulación de los explosivos y también por no tener pues las adecuadas cuidados para estar dentro de estos socavones y pues tenían accidentes que eran finalmente pues fatales. Bueno, las actuaciones de policía judicial después del programa metodológico con la señora fiscal, encontramos que pues se hicieron entrevistas, solicitudes de información a otras entidades como la Agencia Nacional de Minería, como la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar, la CSB. Determinamos pues que estas personas, esta cooperativa, los denunciantes, sí, estas personas sí tenían toda su documentación en regla, además tenían una zona extraída, porque estábamos hablando de que esta zona allí en esta vereda del sur de Bolívar era ley segunda del 59. También hicimos una inspección al lugar de los hechos en compañía de los peritos, labores de vecindario. Eso fue inicialmente. Como les decía, esto fue supremamente importante para nosotros, esta noticia que encontramos en el diario y que pues haya sido denunciada por estas personas, porque pues no teníamos manera de cómo ingresar a este complejo minero, porque pues el mismo ejército, las autoridades de la policía nos decían que pues subir hasta estas minas era muy riesgoso, porque pues el orden público era complicado, ya que en esta zona pues delinquían varios grupos irregulares como las FARC, que lo mencionaban pues las noticias, también el ELN. Ahorita pues es más complejo porque pues también ya llegaron los paramilitares, se disputan esta zona porque pues no solamente hay minería ilegal, sino también hay narcotráfico. Cuando llegamos, bueno, vimos la posibilidad, de acuerdo a esta noticia, averiguamos y efectivamente sí, el ejército, bueno, es el batallón de selva número 48 que está allí ubicado en Santa Rosa del Sur. Estos militares en un recorrido que estaban haciendo en esta zona, encontraron en estas minas unos explosivos y pues obviamente ellos pidieron papeles, no los tenían, no los pudieron capturar, pero pues sí se llevaron el explosivo. Sorpresa satisfactoria para nosotros que pues increíblemente estas personas denunciaron al ejército porque se les habían llevado los explosivos, siendo ilegales. Bueno, pues aquí encontramos nosotros como la forma de poder ingresar hasta estas minas. Fue de esa manera que pues con esa denuncia que ellos habían puesto, llegamos hasta este complejo minero, sin ejército, sin policía, simplemente fuimos 2 investigadores y 3 peritos ambientales, un minero, un ambiental y un químico, porque necesitábamos hacer las diligencias que nos había emanado la señora fiscal. Entre esas era pues tomar muestras, hacer análisis ambientales en el lugar de los hechos, para poder demostrar de que pues lo que decía la denuncia era pues real. Con esta denuncia llegamos hasta el lugar de los hechos. Nos recibió la misma persona que fue el denunciante. Esta persona era pues el líder de estos mineros ilegales. Teníamos información de que pues él andaba con algunos escoltas, por decirlo así, que eran milicianos de las FARC. Cuando llegamos a este lugar, pues se nos acercó todo el mundo a preguntarnos que quiénes éramos.
les dijimos que éramos de la fiscalía y pues nos miraban pues muy sorprendidos como si quisiéramos suicidas o por qué estábamos ahí. Entonces ahí fue cuando pues mostramos la denuncia que ellos mismos habían hecho por el decomiso de estos explosivos. Ya pues cambiaron el semblante, nos atendieron muy bien y pues mientras tanto, mientras yo hablaba con ellos, los peritos ambientales tomaban muestras, hicieron sus análisis ambientales, se logró hacer algunas labores de vecindario, también logré pues entrevistar a algunas personas. Una persona me habló a un lado, me dijo que pues él no estaba de acuerdo con esa situación, porque pues el río, ya les voy a mostrar una imagen, pues era algo terrible, porque el río nacía ahí, el río se llama Caribona, nacía a 2 kilómetros arriba, y pues cuando pasaba a 2 kilómetros por este complejo minero, y ya les voy a mostrar una fotografía, pues el río era completamente gris por temas de mercurio y demás. Entonces, pues como dicen por ahí, pues este río nació muerto prácticamente. También este río, un doctor en química de la Universidad de Cartagena, el doctor se llama Olivero Vergel. Este doctor hizo un análisis, un estudio detallado de este río Caribona por la contaminación que había allí y pues así como lo más relevante, determinó de que pues habían mujeres embarazadas, que en el transcurso de este río todas las poblaciones, primero pues la fauna y la flora destruida y pues personas, niños que estaban naciendo con una enfermedad que se llama pie de elefante y bueno, otras enfermedades que son irreversibles a causa pues del consumo de esta agua, de este río que pues contenía mercurio. Eso fue así como lo más relevante. A este doctor le hicimos una entrevista, pues él nos manifestó toda esta situación. Bueno, este es el lugar de mina Walter. Comenzó con una sola mina, pues de las personas que hicieron este tema, que solicitaron su título minero, la licencia ambiental, el área de sustracción. Vemos que son 10, de pronto se ven más, pero pues lo que pasa es que cada mina tiene su socavón y aparte también tiene los entables que ellos llaman o los beneficiaderos. Entonces por eso pareciera que fueran más de 10, pero en realidad son 10 minas. Y bueno, se logró establecer también a través de la Agencia Nacional de Minería y de los propios mineros legales de la cooperativa Cotcaribona, que ahora se llama Minecar, de que pues ninguna de estas minas había de pronto tratado de establecer con ellos, de hacer algún acuerdo para realizar un subcontrato de formalización minera o un contrato de operaciones, no lo sabía. Entonces pues se determinó, se concluyó que efectivamente pues estas minas, estas bocaminas todos eran ilegales. También encontramos que, luego de haber reclutado 2 fuentes humanas, haber hecho algunas entrevistas complementarias de las personas denunciantes, logramos también intervenir algunas líneas telefónicas. Estas líneas fueron pues de gran importancia porque pues allí nos encontramos con la persona que les vendía el mercurio a través de estas líneas, también la persona que les conseguía los explosivos, que era una sociedad de 5 tipos, esto es en la serranía de San Lucas, que tenían una mina legal y pues la mina no era muy grande, pero ellos compraban bastante explosivo y le vendían el explosivo a estos ilegales. El mercurio era un poblador del municipio de Santa Rosa. Estas personas también pues logramos identificarlas plenamente, también se les intervino sus líneas telefónicas. Esto a través de las líneas que fue pues de gran ayuda. Bueno, aquí vemos una fotografía del río. Este río nace 2 kilómetros arriba. Miren el color del río, es completamente gris esto es después del complejo minero. Completamente gris, pues a causa de la contaminación. Por eso, pues, los problemas que sufría la fauna, la flora, la misma población, lo que les explicaba
del análisis que hizo el doctor Vergel. Bueno, este es el organigrama que se logró realizar después de la investigación, donde pues aparece en primera instancia pues el líder de los ilegales. Al lado izquierdo y derecho están los responsables de cada socavón, que en total eran 10, y más abajo encontramos las comercializadoras que les compraban a estas personas el oro, también la persona que les vendía los insumos químicos y la persona que les vendía los explosivos. Todas estas personas fueron identificados plenamente. Posteriormente, en otra ocasión, cuando ya estas personas se dieron cuenta que pues los estábamos investigando, inclusive el día posterior a nuestra visita, el abogado de esta persona del líder nos decía, el analista que nos estaba colaborando con las escuchas, nos decía que pues el abogado estaba muy furioso con este señor porque nos había dejado entrar y que pues lo que habíamos hecho era pues tomar muestras y hacer análisis ambientales, que eso iba a ser perjudicial para ellos. Y efectivamente fue así. Entonces, bueno, aquí vemos unas fotografías que nos tomó una fuente humana. Teníamos una fuente humana que pues estaba ubicada, tenía el acceso directo, trabajaba en una de estas minas, pero pues el tipo tenía su conciencia ecológica, pero pues trabajaba allí, pero nos estaba suministrando información, nos estaba colaborando. Tomó esta fotografía de una de las minas, todas las minas eran así. Ahora en la fotografía panorámica que observábamos desde una parte alta, pues no se veía sino como unas casas, ¿verdad? Pero pues estaban todas protegidas. Estos son los entables que ellos llaman, los beneficiaderos, y casi todas en algún otro sitio tenían el socavón. Estas son infraestructuras que, pues de acuerdo a los análisis que después hicieron las personas que saben del tema, decía que cada mina de su infraestructura tenía un costo aproximado entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. O sea que no estamos hablando de un minerito tradicional. Sí, esto también fue a través de las líneas establecimos dónde se ubicaban las fundidoras. Las que ustedes ven al lado izquierdo eran las fundidoras como estaban cuando nosotros hicimos la visita. En ese momento cuando llegamos, pues lamentablemente no encontramos a nadie porque se percataron de nuestra presencia, salieron corriendo, pero pues después lo logramos identificar plenamente a todos. Ellos se acercaron voluntariamente a la fiscalía, en la imputación de cargos hicieron un preacuerdo y se acogieron a un principio de oportunidad, donde pues se comprometían a que iban a demoler, eran 7 fundidoras que tenían así como están viendo aquí al lado izquierdo, y se comprometieron a demoler estas fundidoras y hacer una con todas las especificaciones legales, que pues ya podemos observar en el lado derecho, ahí estaban como en un 70%, pero posteriormente con visitas de nuestros expertos, visitas de varias entidades gubernamentales, se estableció que pues hicieron una fundidora con todas las características y pues esto fue también noticias en medios de comunicación porque pues fue un laboratorio que se hizo y pues bueno, no solamente estamos para ser represivos, sino también para que orientar a las personas y como en esta ocasión dejaron de hacer las cosas mal como las estaban haciendo y pues hicieron una fundidora como tenía que ser. Ya en los procedimientos operacionales, esta persona era el líder de todos estos ilegales. Cuando hicimos los registros, los allanamientos, esta persona no estaba en su inmueble. Hicimos 10 allanamientos. Perdón. En cada residencia de cada uno de los líderes de esta minería ilegal, logramos capturar a 6 personas. El principal líder, que era este señor, no lo capturamos en esa ocasión, pero pues después de un mes de seguimientos y de búsqueda,
en varias ciudades, lo logramos ubicar en Bogotá. Estaba en un inmueble donde habían desmovilizados de las FARC. Allí está este señor pues resguardándose. Allí lo capturamos. Aquí pues algunas otras personas que fueron capturadas también en los allanamientos. En estos allanamientos se incautaron armas de fuego, algunas con pues, sus papeles al día, con su salvoconducto, otras armas no tenían. También incautamos oro, incautamos dinero, más de 100 millones de pesos en efectivo. Bueno, ¿qué más? Con el tema, volviendo al tema de las fundidoras, como les comentaba, se aprobaron 5 principios de oportunidad. También salió en el frente, en el diario de Bucaramanga El Frente, publicó un artículo relacionado con las actuaciones y decisiones judiciales. Entonces decía el artículo que se aprobaron 5 principios de oportunidad a los responsables de las fundidoras, el Juzgado 11 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga Santander, de conformidad con el artículo 324, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, declaró legal la aplicación del principio de oportunidad. En consecuencia, se declaró extinguida la acción penal, ordenándose el archivo de las diligencias sin recurso, cumpliéndose de esta manera con los fines propuestos de verdad, justicia y reparación. Esto fue después de un año y 4 meses, cuando pues les mostraba cómo quedó la fundidora. También pues las órdenes de registro de allanamiento, las capturas fueron declaradas legales y posteriormente estas personas, algunos de ellos, la mayoría, se acogieron también a un principio de oportunidad, hablaron con los titulares mineros, con la Agencia Nacional de Minería y estas personas adquirieron un subcontrato de formalización minera. En este momento están trabajando allí, pero pues de manera legal. Ya cada mina tiene su PETAR, sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Se les hicieron todas las visitas respectivas y pues están cumpliendo con la normatividad como tiene que ser. Bueno, esto en sí fue como, a grosso modo, pues no hay mucho tiempo. Fue una investigación que duró casi 3 años. Como les decía, se encontraron casi todos los matices que envuelven este tema de minería ilegal. Esto fue en el año 2017, entre el 2017 y 2019. Esto fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín, por su interesante intervención y para finalizar vamos a darle la bienvenida al señor Jacob Durán. El señor Durán es ingeniero de minas, tecnólogo en minería, magíster en gestión y auditorías ambientales con más de 10 años de experiencia en temas mineroambientales. Bienvenido. Susanita. Buenas tardes para todos. Pues como ya se indicó, mi nombre es Jacob Durán y mi labor en la Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente es como perito en temas de minería. Y muchas veces pues también es en la parte ambiental. De lo que les vengo a hablar realmente es parte de lo que hicimos en la mina Montesur, o más conocida en el argot de las fuerzas militares como mina Walter. Detrás de esta mina habían varias fuerzas que ya sabían de la problemática de contaminación, que era lo más relevante que se estaba causando en dicha mina. Y la información fue acotada pues, por el investigador, el doctor Fernando Marín, aquí presente. Realmente al principio de la labor fue un poco difícil conseguir los motivos fundados que necesitaba la fiscal, la doctora Ángela Maillo, para realizar la labor judicial que necesitábamos hacer
y pues llevar a feliz término, como ya lo explicó el doctor Marín. Entonces, los peritos realizamos un apoyo a la actividad judicial. Nosotros lo que hacemos realmente cuando son temas de minería es que identificamos la actividad minera que se está ejecutando, si está cumpliendo con la normatividad, con lo indicado en las guías mineroambientales, y concluimos si dicha actividad está conllevando o no a una clara afectación ambiental, con el fin de lograr una verdad objetiva que el despacho fiscal presente ante el juez conveniente. Realmente lo que buscamos nosotros habitualmente es que se esté ejecutando una minería antitécnica. Esta palabra, aunque aún no aparece en el glosario minero, ya se han hecho mesas de trabajo acerca de la misma, porque realmente esta es la base de lo que pasa siempre en campo. Vamos a mostrar unas imágenes más adelante acerca de minería de socavón y de minería a cielo abierto. El impacto mayor que vemos siempre es, el más contundente que se observa es minería a cielo abierto. Y realmente la valoración ambiental la hacemos en superficie, no a nivel interno de las minas, porque muchas de ellas, por temas de seguridad, es imposible ingresar a las mismas. ¿Qué es la minería antitécnica? Es una minería que no cumple con la normatividad, que no se lleva a cabo con lo que indican las guías mineroambientales colombianas y que a su vez conlleva múltiples afectaciones, algunas de ellas irreversibles, que es lo que entendemos en Colombia como un daño ambiental, y por lo que estaba escuchando en la intervención de los países hermanos como Chile, como Costa Rica, es más o menos la misma definición. La metodología de campo que utilizamos es que ejecutamos una evaluación de la obra, proyecto o actividad minera para determinar sus impactos negativos al medio ambiente con el fin de comparar el grado de cumplimiento de las normas y lo consignado en las guías mineroambientales. He hablado mucho de las guías mineroambientales. Las guías mineroambientales se encuentran inscritas en el artículo 199 de la Ley 685 del 2001. La Ley 685 del 2001 es el actual Código de Minas, que de cierta manera ha tenido ciertas modificaciones. Acerca de las guías mineroambientales y que están inscritas en el artículo 199 de dichas guías, fueron tomadas por el Ministerio de Minas y de Medio Ambiente en la resolución 180861 del 2002 y entraron a la vida pública en el año 2004. Entraron a la vida pública en el año 2004. Realmente las guías mineroambientales es un documento de orientación y consultoría para ejecutar una metodología minera de extracción que sea ambientalmente amigable y lógicamente ecosostenible. Cuando he estado en los escenarios de audiencias y demás, hablando con los jueces y eso, siempre les comento que no crean que es un compendio de fórmulas químicas, físicas y demás, que es lo que habitualmente manejamos los ingenieros. Realmente es un documento muy didáctico y muy teórico donde explica de cierta manera cómo se puede ejecutar una minería bien hecha que sea mitigable con los recursos naturales. Muchas veces la minería no se puede mitigar. Por exagerar la situación, estamos en una explotación de cantera, viendo una montaña como tal, y pues lógicamente vamos a extraer todo el material de cantera, todas las arenas que están en esa montaña. Eso no lo podemos mitigar, pero sí lo podemos compensar. Podemos verificar qué necesidades tiene la vereda, el lugar donde estamos ejecutando la labor minera, que es lo que habitualmente se hace. Se fundan colegios, se fundan hospitales, centros clínicos y demás. Eso es una labor de compensación. Ahora sí entramos al tema que a mí me gusta, lo que es la dinámica y la práctica minera de campo. Este es el río Cauca. El río Caribona, que lo explicaba el compañero Fernando Marín, es afluente del río Cauca, y el río Cauca desemboca en Bolívar, en el departamento de Bolívar, en el río Magdalena, ¿verdad? Lo que acotábamos en las múltiples inspecciones que se hicieron en el lugar, algunas de ellas como funcionarios de la policía, en otros momentos haciéndonos pasar como un grupo interinstitucional de investigación profunda de la Universidad Nacional, como muchas veces lo hacemos, o lo hacíamos, porque ya la figura de nosotros es muy pública, en razón de lo que hacemos, es lo que ustedes observan acá. El doctor Fernando Marín comentaba de que en cada casa había un entable minero.
Lo que ustedes observan en los entables mineros es, mire lo que estaba dentro de la casa. Esto es una extracción de cubos donde el tipo de sostenimiento que utilizan es con palos de guadua. La madera que se debe utilizar para el sostenimiento en minería tiene que ser rolliza, tiene que ser una madera maciza como tal. Para nadie es un secreto que la guadua es hueca por dentro, es un bambú. Y ustedes ven en la parte inferior, no se nota mucho en la imagen, pero hay una persona sin camisa tratando de escarbar en los adentros de la tierra como tal. Estas personas a veces se encuentran, como la labor se ejecuta, como ustedes pueden ver, a borde de los cuerpos hídricos, encuentran bombas de agua, le llamamos en minería, y quedan en esas partes inferiores, agados lógicamente por la labor que ejecutan. En otros lugares, la roca encajante es supremamente muy fuerte, donde encontramos el manto, donde está el material que es geológicamente comercializable, y esa roca encajante es tan dura que tienen que extraer el material con el uso de explosivos, que era lo que explicaba el compañero Marín. Entonces, observen ustedes cómo ejecutan la labor, supuestamente una labor que, entre comillas, ellos aseguraban que era artesanal. Dense en cuenta cómo trabajan, dense en cuenta cómo los sedimentos van sin ningún tipo de tratamiento a los cuerpos hídricos contaminándolos. Dense cuenta la turbidez del río. Esa es parte de las afectaciones que tiene. Lógicamente, el río también lleva a cabo una fotosíntesis. La mayor parte del oxígeno de la tierra viene de los mares. Y para que se lleve a cabo la fotosíntesis necesitamos que haya la acción de la luz solar. En un río con esa turbidez y con esa cantidad de sedimentos en el mismo, el plancton que se encuentra en la parte inferior no ejecuta inicialmente esa labor. Eso es parte de las afectaciones que encontramos en la labor minera que se ejecuta de esta manera antitécnica. Dense en cuenta con el tiempo cómo va quedando. El puntero desafortunadamente no sirve y no me atrevo a manipularlo por lo que vi en la anterior intervención. Le cogí respeto. Dense en cuenta. Entonces vemos en la foto del costado derecho para ustedes cómo queda la zona. Esos son claros de suelo y claros de bosque esas son arenas que son sometidas al lavado porque dentro de la arena como tal encontramos las partículas de oro que se van acumulando para su comercialización, pero entonces utilizamos el mercurio. El mercurio tiene la capacidad de que llegue y capta el oro como un imán. Él lo va atrapando, él lo va abrazando, ¿sí? Después se somete a un evento de fusión y a los 40 grados centígrados el mercurio se evapora y el oro queda decantado lógicamente en el recipiente donde está. ¿Qué pasa con el mercurio? No es que se decante y se va para la atmósfera, dicen muchos de los mineros que ejecutan la acción. Hombre, cuando esa temperatura se baja, lógicamente él se decanta, él es supremamente muy pesado, hablamos del único metal líquido que existe en la Tierra. Él se decanta y cae sobre los cuerpos hídricos, sobre el recurso suelo, sobre la flora, sobre la fauna y afecta los primeros eslabones de la cadena alimenticia. Aquí vemos unas imágenes, no sé por qué no tomó la última imagen. Ese motor de tractor modificado ejecuta una labor de succión del agua para ejecutar el lavado de dichas arenas, ¿sí? Y dense en cuenta cómo esa montaña de sedimentos entremezclada con mercurio va quedando a la orilla de los cuerpos de agua. En la siguiente imagen, pues ustedes ven parte de la labor que ejecutamos cuando realizamos las capturas y cómo en esos puentes artesanales bastante inseguros tenían que cruzar las fuerzas militares que nos estaban apoyando, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, con la minería antitécnica que ejecutan, ¿sí? Que no tienen la implementación de sistemas de gestión ambiental. Hace un rato le hablaba de lo que era la mitigación y lo que son labores de compensación. Lo que encontramos habitualmente en minería con las guías mineroambientales es las acciones para prevenir, corregir, controlar, mitigar y compensar todos los resultados y consecuencias que se vienen con una labor minera. Toda actividad antropogénica, toda actividad del hombre conlleva a una afectación ambiental. La acetona de las uñas, la manera como cocinamos y demás, el hecho de vestirnos, en fin, la creación de los celulares. Eso, gracias. Eso es una criba o canalón de lavado, ¿sí?
Tenga ahí un momento. El lavado de las arenas se ejecuta totalmente con chorros y fuentes de agua, como lo mostré en la imagen anterior. Ustedes vieron, como les indicaba, que un tractor era modificado para servir como motobomba de succión. Está el artículo 106 de la Ley 1450 del 2011, Plan de Desarrollo, donde indica que la minería artesanal no se puede ejecutar con medios mecanizados. Y hay otra talanquera que nos indicaba que permitía que se ejecute la labor con medios mecanizados con una fuerza de 60 caballos de vapor. Pero si ustedes ven, pues esos tractores que utilizan como motobombas de sección tienen un caballaje mucho más alto. Pero entonces es parte de lo que uno nota como policía judicial y como ingeniero, ¿sí? Lo que es la normatividad minera y ambiental, en menos de 10 años ha tenido más de 50 modificaciones si ustedes la observan en Colombia. Y realmente pues no es fácil como conjugar ese tipo de eventos para poderle armar un buen caso al señor fiscal y que él a su vez se lo pueda vender, discúlpeme la frase, al juez de conocimiento que va a ejecutar la sentencia. Discúlpeme mis falencias jurídicas, el tema mío, lo fuerte mío es la ingeniería. Parte de lo que observamos en la minería antitécnica es que siempre hay la carencia de dos eventos muy importantes que también aparecen en las guías mineroambientales. Una de ellas es la utilización de las zanjas y de las cunetas. Las zanjas y cunetas evitan eventos de erosión por la acción de socavación del agua que hace lógicamente contra el suelo como tal. Lo va socavando, lo va perforando y lo va acabando lógicamente, ¿sí? Recordemos que el suelo es el primer elemento de la cadena trófica, es donde está la parte reproductiva de plantas y demás. A su vez, estas zanjas y cunetas lo que hacen es controlar las aguas para que no haya eventos de remoción en masa en lo que es minería a cielo abierto y en minería subterránea para que no haya eventos de inundación y demás que conllevan a eso. Ahora las piscinas sedimentarias. Las piscinas sedimentarias tienen una función principal que es la detención de sólidos en suspensión y la neutralización de las aguas que se utilizan en minería. Cuando la roca que está en el macizo rocoso al interior de la tierra es sacada a superficie, ella viene cargada de metales pesados que son supremamente tóxicos, venenosos, aparte del mercurio. Y es una cuestión natural del macizo rocoso. Sulfuros de hierro, cadmio, arsénico y demás. Las piscinas sedimentarias deben tratar ese tipo de rocas y de sedimentos que contienen el material aurífero, el material geológicamente comercializable, de manera tal de que pueda salir a superficie. Se puede hacer con elementos químicos que neutralizan esta labor o con elementos naturales. Habitualmente se hace de dos maneras. Una forma natural de hacerlo es utilizar el carbón, porque el carbón lo que hace es quitarle los elementos contaminantes al agua. Si ustedes ven un filtro casero, siempre tiene una línea negra, que es el porcentaje de carbón que tiene el mismo. Entonces, este lo que hace es quitarle los elementos contaminantes al agua y lo que es la piedra caliza, que es una piedra como brillante, muy blanquita, que también se ven en dichos filtros. Lo que hace la piedra caliza es llevar el pH de las aguas a un punto neutro como un agua que es económicamente potable, Las aguas se dividen en dos partes, lo que hablamos de un pH que va entre 0 y 14, y el agua que es potable tiene un pH entre 5 y 9. ¿Qué es lo que pasa? Que la caliza lo que hace es normalizar el pH de las aguas ácidas que vienen del centro de la tierra, las aguas de mina. Le llamamos el drenaje ácido de mina cuando hablamos de minería subterránea. Quería mostrarle, hay una imagen que tenía, es un poco contundente, acerca de la parte interna de lo que es un canalón. El lavado de los canalones, en la parte superior del mismo, hay como una especie de depósito donde primero se estancan las rocas que vienen dentro del agua con la bomba de succión, ese tractor que modificaron para hacer la succión, ¿verdad?, de aguas y lodos. En esa parte superior, esos sedimentos que contienen el material aurífero se estancan de cierta manera. Ahí son sometidos a un lavado previo con el mercurio. Luego, esos canalones presentan como una especie de entrampamento de mallas metálicas
donde el mercurio con el material aurífero se decanta y se queda dentro de los tapetes. Luego estos tapetes son sometidos a un lavado inicialmente y luego la fusión de calor para que el mercurio se evapore. Ese es más o menos el ciclo de lo que se hace en un lavado de arenas. Quería mostrarles una imagen, no sé por qué no cargó, de cómo era un tapete en su parte interior y de las partículas de mercurio que no son partículas. Realmente, miren una cuchara sopera y divídanla en 4 partes. Y eso era lo que fácilmente uno encuentra cuando toma las fotografías en una labor de campo. Siguiente, por favor. Simplemente es una reflexión ya para cerrar. Recordemos que somos hijos de la tierra, nuestro cuerpo está compuesto de sus elementos. Dependemos de la tierra ya que es nuestro único hogar en el universo conocido. No conocemos vida en otro planeta. Te invito a amarte para que ames a nuestra tierra. Te invito a cuidarte para que cuides de este planeta, nuestro único hogar. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho a los señores Fernando Marín y Jacob Durán. Ya con estas intervenciones cerramos el día de hoy. Quisiera, antes de finalizar la jornada, preguntar si tienen alguna inquietud que quisieran transmitirles a ellos. Pero ellos pueden devolverse perfectamente si tienen alguna inquietud que quieran. Aquí hay una. Buenas tardes. La exposición que han hecho en el Perú es conocida como la minería aluvial. Ustedes, de lo que vienen participando actualmente, ¿cuántas hectáreas ya tienen afectadas a la fecha aquí en Colombia, aproximadamente? Esa pregunta es una pregunta excelente, pero desafortunadamente el avance de la minería irregular en el país, hablando de la minería ilícita, de la minería que no tiene documentación, es muy grande a diario. Aparte del lavado que hacen de las arenas para la comercialización del material aurífero, las arenas que quedan compran los terrenos de manera ilegal, sin ningún tipo de documentación, para venderlo como material de cantera. Así que imagínense a diario cómo avanza eso. No hay una cifra exacta. Ya, ¿por qué te preguntaba esto? Nosotros en el Perú tenemos la ingrata experiencia de que en el continente tenemos la más grave afectación a los bosques por minería ilegal. El consejo que les quiero dar es, de lo que he visto, este es un monstruo en criatura. Atáquenlo inmediatamente con el fiscal, con los jueces. Porque si no lo atacan ahorita que es criatura, van a tener el problema de nosotros, que la minería ilegal es un monstruo, no lo podemos destruir. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Pérez, laboro en el Ministerio de Ambiente en la Dirección de Bosques y pues primero los quiero felicitar pues porque yo sé el trabajo silencioso y tan delicado que hacen los peritos en el CTI, pero les tengo una pregunta, teniendo en cuenta la problemática tan arraigada que no solamente hay con minería ilegal sino con otros delitos ambientales, y la falencia tan grande que tiene nuestro país en contar con peritos, porque perito no es solo tener una profesión, por lo menos yo soy ingeniera forestal, pero por ser ingeniera forestal no necesariamente estoy preparada para ser perito, porque es que me preocupa, porque muchas veces pues nosotros desde el Ministerio acompañamos a las autoridades ambientales a nivel nacional y creen que cualquier persona puede ser perito. Entonces la pregunta que les tengo es, ustedes que tienen esa experticia y que realmente se requiere, no sé si a través de un convenio, cómo se pudiera hacer para que sea el CTI el que dé unas capacitaciones y prepare a un personal de profesionales para que desempeñen esa labor que es tan delicada y que no es de la noche a la mañana, porque es que un perito no se hace de la noche a la mañana. Lo digo porque pues yo también manejé una parte de minería ilegal en una institución que trabajaba anteriormente y me daba cuenta que se nos caían los casos con los peritos, porque resulta que el abogado que va a defender al delincuente se sabe toda la norma y parece más ingeniero forestal, ambiental, biólogo que cualquier otro profesional.
y ahí es donde se le caen los casos. Es más, puede ser hasta un funcionario de la autoridad ambiental que uno cree que está muy preparado y el abogado lo resulta, perdóneme los términos coloquiales que voy a utilizar, corchando. Entonces les dejo de pronto esa inquietud, porque realmente cuando nosotros íbamos con peritos del CTI sabíamos que íbamos a la fija. Perdona que sea tan honesta, entonces les dejo esa inquietud. Muchas gracias. No, y acerca de eso sí quisiera como hablar aquí para todos. En Colombia, ¿qué pasa? Que simplemente la defensa tiene que sembrar la duda, mientras que la fiscalía tiene que llevar certeza de las pruebas que le presenta al juez. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la acción de la defensa es mucho más fácil. Anoche hablábamos y decíamos que no un buen profesional puede ser un buen perito, pero sí muchas veces un perito es alguien avesado que, pese a no tener una formación muy profunda, logra evidenciarle al juez lo que está pasando en el área. Muchas veces en las audiencias, cuando estamos, realmente yo y noto que de alguna forma tengo la atención del juez, yo siempre le digo pues las cosas como son, porque mientras que uno está explicando lo que pasó en la zona, y no es porque uno sea un sabio en temas ambientales, sino que la naturaleza habla. ¿Y la naturaleza cómo habla? Y eso es bueno que la gente lo sepa. La naturaleza muestra bioindicadores, donde te dice por el tipo de plantación que hay y eso, uno dice, uy, aquí había un cuerpo de agua y se lo tiraron. Discúlpeme la manera coloquial con la cual hablo, pero es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces le digo a los jueces, su señoría, si esta audiencia fuera en campo, usted en 2 o 3 horas tendría suficientes argumentos para tomar una determinación. Y es cierto, muchas veces de los temas que tomamos, lo que hacen es, la defensa de manera hábil logra que esto pase mucho tiempo o muchos años y la acción judicial prescribe. Realmente lo que tú indicas es muy cierto, no un buen profesional puede ser perito. Y nosotros, realmente los que iniciaron con la pericia ambiental, porque este tema se creía que era totalmente administrativo, fue el cuerpo técnico de investigación. Cuando estaba la doctora Vivian Morales como fiscal general, ella es la que crea la unidad y realmente se le da un carácter penal a lo que se creía que era administrativo y que simplemente podía parar con las sanciones económicas. Y pues como lo indicó el doctor Fernando Merín, ya estamos a un término con la ley 2111 del 2021 de que hablamos de un ecocidio, ya es algo muy delicado. ¿Sí? Y ha habido más conciencia ambiental, la creación de la unidad GELMA para los animales domésticos y el maltrato a nivel urbano de nuestras mascotas y demás. Esos son grandes logros que se hacen, pero realmente no es fácil ir creando una conciencia ambiental. Es importante, y aquí que hay una multitud pues, de representantes de varios países y que hay diferentes disciplinas. Realmente debería haber como una constitución política ecológica a nivel mundial, ¿sí? Cuestión de que sea más fácil realmente juzgar a una persona por lo que está ejecutando y que no se eleve todo al término de la duda y lógicamente la conducta nunca sea sancionada, la persona no sea sancionada por lo que está haciendo. Eso es parte de la conciencia que tenemos que crear. Debería haberlo así, cuestión de que de que desde niños sepamos que esas conductas no se pueden hacer. Como lo indicábamos al final de la exposición, realmente ese es el único planeta que tenemos. Es el único y para mí es maravilloso y es hermoso y me lo camino bastante. Y cuando usted ve los cuerpos de agua, ve las montañas y demás, usted dice, wow, ¿qué es lo que tenemos? Esto debería valer mucho. Es increíble lo que notaba con la doctora Eva ayer, acerca de lo que hablaba de la importancia forestal y el valor forestal que le dan a las tierras, simplemente por el hecho de cuidarlas. Aquí eso no pasa. Aquí el pobre campesino que tiene un terreno en una zona de páramo, no puede sembrar porque es zona de páramo, no puede ejecutar minería porque es zona de páramo, y ese pobre señor, ¿de qué va a vivir? ¿Sí? Entonces tiene que meterse en la clandestinidad para poder de una forma u otra mantener a su familia, y realmente lo hace por eso. ¿Con qué cara llega uno a judicializar a una persona así? Que realmente lo que hace es tratar de sobrevivir. Aquí hace falta esa conciencia ambiental, y esa conciencia ambiental no debe ser en cierto lugar, a cierta mina y demás. Eso debe ser un tema realmente a nivel mundial.
Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Reiner Ortiz, soy juez penal del circuito especializado de acá de Florencia, Caquetá. El sentir como juez en ese tipo de delitos ambientales y que siempre preocupa a los jueces es esa debilidad que vemos en la Fiscalía General de la Nación en los actos investigativos. Como lo exponen los investigadores en esta oportunidad, que gracias a una denuncia de las mismas personas que estaban afectando el medio ambiente, es que se pudo pues, ahondar en esa investigación y poder determinar, identificar, indemnizar a los presuntos responsables y poderlos llevar a juicio o ante un juez para que respondieran por los hechos que estaban cometiendo. Pero tristemente la resuelta de ese caso pues, termina con un principio de oportunidad, que es la preocupación que resalta y que jamás vamos a contrarrestar este tipo de flagelos, porque el mensaje es muy negativo a la sociedad. Principio de oportunidad para los que no conocen es que queda en libertad, o sea, no tienen ningún tipo de responsabilidad penal esas personas, a pesar de todos los hechos, de toda la afectación que se estaba cometiendo al medio ambiente, esa minería ilegal, utilizando todos esos elementos que realmente afectan la salud de las personas. Y qué triste que acá en Colombia este tipo de investigaciones que arriesgan la vida de los mismos funcionarios para ir a recolectar diferentes elementos materiales de prueba, para identificar, individualizar, arriesgaron la vida como lo pudieron exponer en sus intervenciones y terminar con un principio de oportunidad, es decir, un saludito a la bandera y señores, continúen ustedes ejerciendo su actividad, continúen afectando el medio ambiente y eso es el mensaje negativo para la sociedad, porque así no vamos a contrarrestar, no vamos a prevenir, porque no hay una respuesta efectiva por parte del Estado colombiano con ese tipo de institutos, de figuras jurídicas que benefician principalmente es al delincuente, a la persona que está incurriendo en ese tipo de delitos. La ley 1121 del 2021 asignó la competencia a los jueces penales del circuito especializado para conocer ese tipo de delitos. ¿Sí? En mi caso tengo tres casos de deforestación, entre ellos el asunto de la operación Artemisa del Parque Nacional Natural de Serranía Chiribiquete y se presentan también muchas dificultades, ¿sí? Por las garantías que tiene precisamente el procesado, incluso ha ido a la Corte Constitucional porque han manifestado que no soy competente en la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción indígena, que porque esa persona hace parte de un cabildo indígena y quedan en libertad por vencimiento de términos, dando esos derechos que le asisten al procesado. Entonces sí, pues, felicitar la labor que hacen los investigadores, pero la respuesta o los institutos jurídicos que tenemos en Colombia siempre he considerado que nos falta mucho más para dar una respuesta más efectiva y enviar ese mensaje a la comunidad en general que se abstenga de cometer conductas de esa naturaleza y para que la sociedad pueda abstenerse de cometer conductas de esa naturaleza es que exista más rigurosidad en la norma, en la ley y menos beneficios para estas personas que afectan lo más sagrado que tenemos, que es nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, lamentablemente, pues usted tiene toda la razón y volviendo al caso que hemos expuesto, bueno, faltó también por decir que dos de estas personas fueron enviadas a prisión de manera intramural, pero pues porque estas personas eran como las más comprometidas y responsables con todo esto que acabamos de exponer, pero entonces no fue ni siquiera por los delitos ambientales, sino fue porque hubo conexidad con otros delitos. Hubo conexidad porque pues era notorio de que estas personas
estaban agrupadas para cometer los delitos, cada uno tenía un rol, era una organización, entonces pues allí vemos que también se les imputó a estas personas el delito de concierto para delinquir, también enriquecimiento ilícito, pero entonces vemos que no son delitos ambientales. Hay que conectarlos con otros delitos para que pudiera de pronto ser intramural, que es a lo que usted se refiere, que no quedaran en libertad. De igual forma, estas personas que se acogieron a este principio de oportunidad también hicieron unos compromisos que se les hizo un seguimiento detallado y estas personas siguieron ejerciendo la minería, pero pues de manera legal y pues con todos los parámetros de ley. De igual forma, ahora pues con la nueva ley, por eso se creó esta nueva ley de medio ambiente, donde pues hay unos delitos nuevos y también se incrementó la pena para algunos delitos como la contaminación ambiental y el ecocidio que hemos mencionado. Sí, me escuchan, sí. Buenas tardes, yo quisiera preguntarles cuál es el proceso para investigar y judicializar también la desviación que se hace de insumos químicos, que finalmente son insumos químicos de control, legales, presumo yo, que terminan desviados para actividades ilegales, en este caso de minería ilegal, pero sucede lo mismo con el narcotráfico. ¿Cómo se investiga quién fue quien desvió esos insumos químicos o si es que es una empresa la que los importó legalmente, pero por qué terminan luego en actividades ilegales? ¿Eso cómo lo hace? Pues acerca del tema no es mucho lo que te puedo contestar, porque nosotros venimos ya hace mucho tiempo trabajando en lo que son delitos ambientales como tal. Te doy una idea de lo que pasa, digamos, con el uso de explosivos en la minería, ¿sí? Para ejecutar una labor minera con explosivos, la persona debe tener un título minero inicialmente y con ese título minero, de una vez hablo de la metodología para poder extraer de manera legal, teniendo un título minero, tiene que solicitar una licencia ambiental. Dentro de la solicitud del título minero hay una parte que se llama el plan de trabajos y obras, donde yo indico cómo voy a ejecutar la labor, qué tipo de infraestructura necesito y a su vez indico que necesito explosivos para romper la roca encajante donde está el manto del material geológicamente comercializable o de interés, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que acerca de los explosivos en Colombia, y menos mal que es así, tiene varias formas de identificación y algunas de ellas no son tan visuales y otras vienen en su parte interior. Se lleva un control estricto tanto en la mina como Indumil lo lleva de los explosivos que entrega, la cantidad que son y la numeración de los mismos. Lo que se pide ya a nivel interno de la mina es que se especifique cuántos se han utilizado diariamente o como realmente lo hagan. La persona que lo utiliza tiene que tener una formación para la manipulación de explosivos y deben tener un polvorín que también a su vez tiene ciertos requerimientos de seguridad y demás. Lo que pasó en la mina que nos ocupa era, como lo indicaba el doctor Marín, era que había una mina legal que pedía más explosivos de los que realmente necesitaban y con eso sí es un poco difícil de llevar un control porque eso se hace como una especie de grilla. Se toman como unos puntos en la pared que necesito romper, donde está la roca encajante, obturo los explosivos, rompo y extraigo el material que me interesa. Muchas veces en eso no es que haya exactamente una medida como tal, ¿sí? Sino que también se hace de manera empírica. Entonces, por decir algo, necesitamos 5 explosivos para romper la pared, digámoslo en forma colonial, y lo que yo indico en mi libro guía diario es que se utilizaron 11 o 12. Esos 7 tacos que quedaron son los que puedo comercializar. Y de esta manera es como lo hacen la gran mayoría de las minas en Colombia, ¿sí? O la persona tiene un título minero como tal y tiene una mina ilegal. Cuando es un título minero legal, vender el material tiene un costo un poquitico mayor. Y vender el material de una mina ilegal que la gente conoce en la vereda y en la zona, tiene un costo menor ante el comercio. Lo que hace esta persona es lavarlo y decir que viene de un título como tal, ¿sí? En esta mina ilegal lo ejecuta con explosivos de manera tal de que la producción sea más fuerte, más diaria, de mayor cantidad. Y esta sí lo hace simplemente con martillos picadores y demás.
Esa es la manera como te puedo contestar acerca del manejo de explosivos. Lo que tiene que ver con narcotráfico y demás no es muy fuerte. Bueno, primero felicitarlos. El trabajo que hacen ustedes en terreno siempre tiene complejidades, así que y además cuando hay dinero de por medio se vuelve más complejo aún. Mi pregunta va desde la perspectiva de el trabajo que hacen ustedes, los informes que generan. Si ustedes después en la sentencia lo ven plasmado, lo pueden observar cómo se plasman sus informes en la sentencia. Y si de alguna manera esa manera de plasmarla del juez, de repente ustedes sienten que no fue bien interpretada o siempre es así, tal cual como ustedes lo dicen. Ahí me gustaría escuchar un poquito de eso. Buenas tardes. Sí, el informe, el fiscal lo expone ante el juez en las primeras audiencias, cuando en la audiencia de legalización, ¿sí? En la audiencia de legalización de las diligencias que se hayan hecho, el fiscal expone el informe que le hace el policía judicial y que también hacen los peritos ambientales. Cada uno de estos informes es el soporte que tiene el fiscal para exponerlo ante el juez de una manera detallada, donde tiene que coincidir las horas, que son muy importantes, porque, bueno, no sé en Chile cómo será, pero pues acá en Colombia, la Policía Judicial, tenemos 12 horas para hacer estos informes. El fiscal, a su vez, tiene 24 horas para exponerlo ante el juez, donde se hace un relato detallado de todo el procedimiento, de cómo fueron las capturas, de que no se hayan vulnerado derechos, y de esta manera el juez avala si fue un procedimiento bien realizado o no. ¿Ustedes han tenido posibilidad de leer después el fallo, la decisión final, el documento que queda? Si hay recogen lo técnico. Sí, aunado al informe de policía judicial, lo técnico también, lo que hacen los peritos, claro, todo esto son los elementos que se muestran ante el juez, y bueno, cuando de pronto continúa el proceso, obviamente estos informes y todos estos elementos materiales probatorios, evidencias físicas, van a estar dentro del proceso, siempre hasta finalizar el proceso. Bien, muchas gracias por la presentación. Una pregunta rápida dentro de lo que nos mostraste en las fotografías, lastimosamente no salieron todas, pero se nota que hay ciertas infraestructuras que no pueden faltar en este tipo de explotación, ya sea lícita o ilícita. Me gustaría conocerlas y saber si, digámoslo, con esto uno podría comenzar a pensar en métodos de detección a partir de diferentes mecanismos, ya sea a través de sobrevuelos y demás. Entonces, ¿cómo conocerlos? ¿Cuáles son? Tú hablaste de la trituradora, de unos... es simplemente curiosidad ya para poder comenzar a crear métodos de detección. Gracias. Ingeniero, yo realmente he tenido la oportunidad de conocer su trabajo y realmente también lo felicito por ello. Usted fue profesor mío en el externado y realmente le agradezco la visión que nos dio con sistemas de información geográfica. Y le agradezco su preocupación porque sé para dónde va, y muchas gracias por el apoyo que pretende darnos. Realmente lo que inicialmente se toma, ingeniero, se hacen sobrevuelos y se observan los claros de bosque y de suelo, ¿sí? Esas coordenadas que nos bota dicha proyección son verificadas con la Agencia Nacional Minera, que es la autoridad minera en Colombia, y con las corporaciones ambientales pertinentes para el tema, a ver si existe una licencia ambiental. Pero como para conseguir una licencia ambiental se necesita el título minero, simplemente con verificar en la plataforma Visor Geográfico de la Agencia Nacional Minera podemos verificar. Ahora, acerca del tipo de estructura o de herramientas que utilizan, eso es tanto en minería legal como ilegal, desafortunadamente, ingeniero. Es así la situación. Hay una situación también crítica con el tema. Desafortunadamente, cuando una mina es legal, hablamos de un daño permitido de cierta forma. Lo que hacemos es verificar que no haya la afectación directa a un cuerpo de agua, a una zona de especial importancia ecológica como tal, ¿sí? Y nos toca verificar a qué se comprometieron en su plan de trabajos y obras. Pero
desafortunadamente la normatividad lo permite, y esto aunado a lo que indicaba el señor juez de manera desilusionante y con toda la razón del caso. ¿Por qué? Porque muchas veces sí están pasando cosas y no podemos hacer nada, porque nosotros, pues, como se dice, el fuerte mío no es lo jurídico, pero pues uno entiende un poco, somos la última ratio. No existen sanciones ni de la autoridad minera ni de la autoridad ambiental. ¿Qué hace la Fiscalía acá si tengo todos los permisos concernientes? Media vuelta y vámonos. Muchas gracias. Ya con las intervenciones de los representantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, terminamos la jornada del día de hoy. Agradecemos su atención, su interés. Han estado todos muy pendientes de las intervenciones. Esperamos que haya sido de utilidad, que en efecto compartiendo esas buenas prácticas institucionales, tanto nacionales como internacionales, y los invitamos a un pequeño detalle, un pequeño compartir que tenemos afuera, y los invitamos también mañana a que retomemos actividades. Muchas gracias.